¿Qué piensas sobre las inteligencias artificiales para crear música como Suno? Y luego creo que también Luis lo repitió la pregunta más adelante, no lo sé. Pero no, Sador Games preguntó qué piensas de la música IA, estafa o oportunidad para los que no saben nada de música pero componen sus canciones. Mira, para componer una canción necesitas varias cosas. Primero, necesitas tener que decir. Segundo, necesitas saber manejar el lenguaje de una manera tal que puedas decir lo que quieres decir sin que suene muy bobo o muy incomprensible. Tercero, necesitas saber algo de música, por si no te consigues, haces como yo, que soy un músico medianón tirando a malo, pero que tenía yo un cómplice maravilloso que es Toño Malpica, que ahora se dedica a la literatura, y entonces yo escribía letras y Toño escribía la música y nos salía, tenemos ahí unas 3 decenas de canciones de las que estoy enormemente orgulloso. Una aplicación para componer música es como pintar por números. Es como un espirógrafo, no sé si se acuerdan de estos espirógrafos que había. Es decir, puede darte la satisfacción de creer que estás haciendo algo creativo, pero no va a llamar la atención de otras personas. ¿Por qué? Porque el arte es un medio de comunicación entre individuos, entre personas, entre seres humanos. La inteligencia artificial puede juntar notas, pero no puede crear emociones. Y si las creas son falsificadas, cuando te enteras de que aquello lo hizo una inteligencia artificial, inmediatamente baja tu apreciación hacia eso, ¿no? Y pasa con con ciertos niveles de la tecnología cuando intervienen en la música o en el arte en general, porque desvirtúan aquello que es la razón por la que nos acercamos al arte. A mí me interesa la música porque me habla de la persona que hizo esa música y nos comunica y crea una corriente emocional, o la pintura, o la escultura, o el cine, o los diseños de los videojuegos, que yo he dicho que los videojuegos no son arte, pero incluyen varias formas de arte, música, diseño, literatura, etc. Pero su objetivo no es el arte, sino es el entretenimiento, el juego en sí. Pero todos los elementos artísticos, ¿por qué te acercas al arte? ¿Por qué es bonito? Pues no exactamente, ¿no? ¿Te interesa quién lo hizo? El enigma de quién lo hizo es muy importante. Y por eso nos hemos pasado siglos, y con Van Gogh ya uno, tratando de desentrañar quién era, cómo era, por qué hizo, por qué no hizo, por qué deshizo. Con la música, yo lo decía ayer, ya empiezo con las acciones de The Warning, que me han pedido mucho, pero yo necesito mi tiempo, sobre todo tratándose de The Warning. Pero yo lo decía, cuéntame las historias, dime cómo eres. Luego yo le daré mi interpretación, y usaba yo el ejemplo de Hey Jude. Hey Jude es una de las más grandes canciones que se ha escrito jamás, es de Paul McCartney, y se le escribe al hijo de John Lennon, a Julian Lennon, ahora es un señor de 50 años debe tener, o más, que Julian estaba desolado porque su padre, John Lennon, había abandonado a su madre y a él, y se había ido con Yoko Ono. Y entonces él escribe esa canción para decirle que, bueno, mira, las cosas al final van a salir bien, tú tranquilo, tú no te lo pases mal, esto va a funcionar. Yo cuando oí la canción por primera vez, cualquiera de nosotros que oiga la canción, lo siente como un himno a la esperanza, mira, todo va a salir bien, las cosas van a salir mejor, no puedes desesperarte, no te dejes caer, cuando te embarren la cara en el barro, levántate y sigue jugando, ¿no? Es un mensaje para todos, aunque en realidad está escrita solo para ese chico desesperado porque su padre se le había ido de casa. Si le escribe una máquina, no es nada. Es como el autotune. El autotune dice, mira, una máquina puede hacer que una persona cante mejor ya, pero no es la persona. Yo quiero los errores de la persona, yo quiero las imprecisiones de la persona, yo quiero lo humano de la música. Entonces, en ese sentido, no me impresionan las aplicaciones para componer, porque son aplicaciones diseñadas. Inteligencia artificial quiere decir, trata de tener cierta lógica. Entonces dice, pues va a poner estas 3 notas que corresponden
a la escala de tal, entonces voy a trabajar en la escala de tal, le ponemos tal tiempo, soltamos tales notas, pero no lleva el proceso por el cual mi compadre Toño Malpica tomaba una letra mía y decía, esto le suena bien, no, esto va en menor, esto mejor en menor, pero aquí le metemos una nota azul, sí, entonces aquí ya vamos onda blues, o no, aquí vamos onda tropical, empezamos en la menor y entonces hacemos un solito y ya tipo Santana, las escalas de Santana, escalas en menor que se usan mucho en la música afrocaribeña. Ese proceso mediante el cual yo decidí que escribir en la letra y mi compadre Toño decide qué música ponerle, pues no lo tiene la máquina. Entonces es una satisfacción personal. Hice una canción, no, tú no hiciste nada, papá. Y si tú interviniste demasiado, la inteligencia ya no la pone la máquina. Es lo que pasa con los prompts y por terminar esto, por la inteligencia artificial generativa, ¿no? Tú vas a Night Café, que yo trabajo mucho en Night Café porque tiene el algoritmo de Stable Diffusion, entonces me interesa ver hasta dónde llega, y le digo, haz esto. Si hace unos horrores enormes. Entonces siempre llega el listo de la clase, del que ya hablábamos. No, pero es que le tienes que empezar a decir, tienes que ampliar tu prompt. Tu prompt tiene que decir exactamente dónde están de pie, cuántos dedos tiene la mano, hacia dónde está mirando, si está lloviendo, si trae una gabardina, y entonces el prompt se acaba convirtiendo en una Biblia de este tamaño. La inteligencia artificial no hace nada más que copiar el prompt en imagen. Pero entonces la inteligencia ya la pusiste tú, lo otro solo puso lo artificial. Y ponía ahí un ejemplo, porque alguien me preguntaba sobre cómo se escribe fantasía, y yo digo, siempre es el qué tal qué. ¿Qué pasaría si por esta calle solo dejaran pasar autos verdes? Mañana hay una ordenanza municipal, ponen un policía en la esquina y si los autos no son verdes por esta calle no pasan, aunque vivan aquí. Todo lo que podría pasar te obliga a pensar en cómo reacciona la gente psicológicamente, socialmente, políticamente, qué van a decir los partidos, qué va a decir la asociación de vecinos, qué van a decir los vecinos que tienen autos verdes y los vecinos que no tienen autos verdes, de por qué en esta calle solo dejan transitar autos verdes, qué va a decir los políticos de oposición en el próximo pleno del ayuntamiento. Te obliga a verter allí multitud de cosas que sabes de tu experiencia humana. Si eso se lo pides a ChatGPT, lo único que te va a hacer es hacer una concatenación de palabras que tengan lógica interna entre sí, pero no habrá pasado por ese proceso. Y si no pasas por ese proceso, pues no es arte. Lo siento, pero no es arte.